Muchas gracias. Nuevamente, Carlos, muchas gracias por esta invitación y muy contenta de estar en este panel con tan buenos amigos y destacados analistas. Es verdad que la primera descripción que uno tendría de estos 100 años, estos 100 días que parecen 100 años, es de una indescriptible ineficacia. Efectivamente, o sea, Omar Aguapara nos ha dado todos sus buenos deseos basados en esta absoluta ineficacia. Es efectivamente la primera característica. Pero eso no quiere decir que no seamos conscientes que lo que un gobierno o una organización o quien sea es lo que dice, sino lo que hace. Y en lo que hace hay una agenda que en mi concepto sí revela lo que fue desgraciadamente la base de la construcción del gobierno que hoy nos rige. Esa base social tuvo a un partido, Perú Libre, que estoy segura será inmejorablemente descrito y analizado por César Combina, ya hoy día en una probada intervención o investigación penal que lo presenta como una organización criminal, pero que a su vez, sin duda, es parte del movimiento ideologizado con una tendencia cercana al castrismo al liderazgo venezolano de Chávez y de Maduro, en cabeza de quien lo lidera el señor Cerrón. Pero también junto con ellos, vínculos a movimientos vinculados a Sendero Luminoso, y en concreto al ala magisterial más radical, que el señor Castillo, como dirigente sindical, no tuvo ningún reparo en liderar para enfrentarse a otro movimiento de izquierda como el SUTEP, en un ala aún más radical que hoy incluso ha merecido, como ya me referí en los hechos concretos de gobierno, un reconocimiento expreso. Y allí hay probados vínculos con Sendero Luminoso, porque la fachada magisterial o la organización magisterial de actuación en el campo magisterial con un propósito político de cooptación y de ingreso en el sector de educación y en la educación y en la mente de los alumnos era evidente. Tercero, el movimiento cocalero. E incluso lo que cada día van apareciendo como más elementos a ser investigados con profundidad, el financiamiento que pudo venir para esa campaña desde el movimiento cocalero y en concreto de un movimiento cocalero que abastece al narcotráfico, es decir, las investigaciones en curso que evidenciarían la posibilidad de un financiamiento proveniente del narcotráfico en zonas que a su vez conviven con el senderismo, como son las zonas de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, la zona conocida en el Perú como el BRAE, y los hermanos Quispe Palomino operando en la zona. Por lo tanto, lo que no podemos negar es que toda esta construcción en la base del gobierno, que fue conocida durante la campaña, pero que se soslayó y muchos no quisieron ver, a pesar de las públicas advertencias que se hizo sobre eso, sí están rindiendo frutos y sí hay una agenda en la que comienzan a aparecer elementos provenientes previsiblemente de estas alianzas y de estos entendimientos. Tanto Carlos Sánchez como Mara Guapara han puesto además énfasis correctísimo en algo que no es ajeno a puede ser la peculiaridad quizás del caso peruano, es este modelo, este émulo al modelo boliviano. El seguimiento admirado de Evo Morales, su presencia permanente en el territorio nacional e incluso ya ahora la actuación pública del MAS en el sur del Perú. Entonces, es posible que el modelo peruano no sea tanto el seguimiento fiel al castrismo chavista, al chavismo, sino más bien a su manifestación boliviana, por las características además de similitud, particularmente en el mundo andino, que un modelo como el boliviano puede tener respecto al Perú. Pero la agenda de estos 100 días no es casual. Ya he dicho que lo fundamental es la absoluta ineptitud, las contradicciones y las incapacidades, pero hablemos de las cosas que sí se han hecho y que son, en mi concepto, reflejo de estos compromisos previos y de acciones destinadas a veces incluso a tener un ministro como fusible. Por ejemplo, un ministro de Trabajo que llega, ya no está más en la función, pero que reconoce en sus primeras 48 horas de gestión ministerial al sindicato radical del movimiento magisterial, el FENATE. Y luego el ministro sale, pero el sindicato queda reconocido. Segundo, las concesiones al movimiento cocalero.
desde la reducción de recursos inicialmente, el discurso destinado a decir que la DEA debía irse, el cambio de la cabeza de la institución llamada a llevar adelante planes de erradicación y la afirmación por múltiples voceros que la erradicación como tal no ha rendido sus frutos y que hay que ir a una, comillas, política distinta, que llevó al ministro saliente, señor Barranzuela, a decir que, claro, que la coca podía ser industrializada porque la Coca-Cola consumía, ¿no es cierto?, coca, y era una demostración de la industrialización. La realidad, queridos amigos que nos escuchan, es que el Perú está en 88.000 hectáreas de producción de coca. Y si no se hacen en este periodo de tiempo y rápidamente acciones de erradicación, que no quiere decir que no vengan acompañadas de sustitución de cultivos, de políticas sociales, de presencia del Estado, etcétera, etcétera, como se hizo exitosamente, por ejemplo, en el Valle del Monzón hace algunos años, lo que vamos a vivir es un crecimiento inusitado y mayor de la presencia de la coca con la influencia, y en efecto se ha llegado a decir la posibilidad de llegar a ser un narcoestado, tema sumamente peligroso, y en eso hay un émulo pues al Chapare, a Bolivia y a su modelo. Tercero, en materia económica, ¿verdad que en medio de estas contradicciones, esta ineptitud, se ha hablado de nacionalización, de estatización, de masificación, se han confundido estos conceptos, pero la realidad es que hay una mirada puesta en el gas? No se sabe bien qué se quiere hacer. Un proyecto de ley que ha ingresado hace 48 horas al Parlamento, que no he estudiado, ya me dicen que habla de una serie de intervenciones estatales y de prácticas. Evidentemente el gas está en la agenda. ¿Qué cosa termina haciéndose? Bueno, no hay precisamente unas mentes lúcidas que sepan qué hacer, pero que el tema está sobre la agenda y que ese influjo boliviano puede darse, no hay duda. Que es una realidad distinta, en eso también doy la razón, pero el tema del gas no ha estado ajeno a la agenda, ha sido un tema central, sigue siendo un tema central, se hará política con él, porque se vende, sin ningún asidero, por supuesto, como la seguridad que con eso el gas llegará a los hogares más baratos. Y ese es el populismo barato que se hace a partir de políticas absolutamente imposibles de llevarse adelante. Se ha hablado también de una segunda reforma agraria, que no sabemos bien, finalmente se habla de la agricultura familiar, qué cosa terminará ofreciéndole al campesino o al productor agrícola más pequeño en nuestro país, que duda cabe que hay necesidades de trabajar por la modernización de nuestra agricultura, por la integración de la pequeña agricultura, etcétera, etcétera. Pero qué carga ideológica se trae cuando se habla de una segunda reforma agraria, evidentemente no es la de un incremento de la producción y de una mayor productividad, sino evidentemente políticas populistas destinadas a repetir el fracaso que el Perú ya vivió con la primera reforma agraria. Para citar finalmente, el tema tributario en un proyecto de ley que apunta hacia las clases medias. Bajo la lógica de generalizar ingresos medios como si fueran mayores, hay un ataque muy fuerte. Finalmente, las recientes decisiones en materia de las Fuerzas Armadas y la continuidad de la Asamblea Constituyente como un objetivo. En resumen, y si a todo eso le sumo este émulo al que he hecho referencia a Bolivia, en resumen, estimado Carlos, es posible que con menos formación ideológica, con menos conceptos claros de visión, el Perú en estos 100 días ha puesto en marcha una agenda muy similar a de aquellos países del eje castrochavista, quizás con un énfasis más cercano a Bolivia, pero absolutamente negativos para el Perú, que desgraciadamente no nos pueden permitir cruzarnos de brazos y esperar que esa ineficiencia sea el fracaso, sino que nos obligan desde la oposición, primero, a actuar, y Dios quiera resolver este problema a la brevedad posible.